Bienvenidas y bienvenidos a Ingéniatelas, el espacio en el que discutimos las nuevas tecnologías y la vida digital. Lo que es legal o ilegal en el mundo físico también debe serlo en el mundo en línea. Esta idea suena coherente, pero no es tan amplia como para hacer plena justicia en Internet. Por ello, existen los derechos digitales. Algo así como la extensión de los derechos humanos en línea. Conozcámoslos. Yo soy Miguel Revelo y en el programa de hoy me estarán acompañando Ismael. Mucho gusto, ¿qué tal? No, el gusto es mío. ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿tú qué tal estás? Muy bien, yo feliz de que estén aquí. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con todos ustedes ahora de que debatamos. Exacto, Ismael. Cuéntame, ¿qué quieres estudiar? Pues quiero estudiar dos carreras en particular. Me interesan mucho las finanzas, las matemáticas aplicadas en el ámbito de negocios, todo eso es muy interesante, pero también me interesa mucho la parte de la medicina, especialmente la neurología, el estar viendo el cerebro, todo eso se me hace muy interesante. Sí te veo como doctor, Ismael? ¿Tú crees? No, de verdad, te lo estoy viendo. Pues gracias, igual tengo letra de doctor. Ah, ya tienes la letra de doctor. No, seguramente ahí te entiendo. Sí. Bienvenido, Ismael. Gracias, gracias. Muchas gracias. Y estamos con Elisa. Sí, mucho gusto. El gusto es mío. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Feliz de que estés aquí. Gracias por tu invitación. Cuéntame, Elisa, cuéntame, por favor, ¿qué te gustaría estudiar? Yo me encuentro estudiando en la UAM, Xochimilco Biología, y en la UNAM Veterinaria. Oye, muy bien. ¿Dos carreras? Sí. ¿Al mismo tiempo? Sí. ¿Y cómo puedes hoy? ¿Cómo duermes? Por la pandemia me permite tomar en la mañana pues una escuela y en la noche pues otra escuela y así, pero por la pandemia. Cuando regresemos a presenciales a lo mejor esto se complica. Se complica, pero mira, ¿te gustan? Sí, ambas me gustan. Bueno, muchas gracias, Elisa. Sí, gracias a ti. Y estamos con Danae. Hola, un gusto. El gusto es mío, Danae. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Qué bueno, Danae. Oye, ¿qué quieres estudiar? Pues estoy un poco indecisa. Sin embargo, con esta pandemia me ha interesado mucho las vacunas. Entonces, quizá bioquímica diagnóstica podría ser una opción para mí. Eso es increíble. ¿Te gustaría ayudar a las personas? Sí. Verlas bien. Exacto. Bienvenida, Danae. Muchas gracias. Bueno, ellos nos visitan desde UAMEX Plantel Texcoco, UAM y UNAM, el Colegio de Ciencias y Humanidades de Plantel Azcapotzalco. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Los derechos digitales, también llamados e-derechos o ciberderechos, son los que garantizan el acceso, uso y creación y publicación de medios digitales, así como en el acceso a los dispositivos y redes de telecomunicaciones necesarias para ello. Su objetivo es proteger la libertad de expresión y los datos personales, además de reducir la brecha digital. Conozcamos ahora las experiencias de nuestros invitados con el tema. ¿Sabían que existen los derechos digitales? Ismael. Pues realmente es un concepto que acabo de aprender. Estuve estudiando un poco al respecto y no apenas descubrí en algunas páginas o blogs sobre los derechos digitales y su importancia. Realmente es muy importante porque es lo que damos, es nuestra información, es nuestra libertad de expresarnos. Son muchos los derechos digitales, es igual de amplio que los derechos físicos, pero no, realmente es un concepto nuevo que aún estoy estudiando y se me hace muy interesante. No, debe ser muy importante porque así podemos saber de cuáles son nuestros derechos en la tecnología, en los medios digitales. Sí. ¿No es así? Claro. ¿Tú qué piensas, Elisa? Pues sí los conocía. Yo creo que la mayoría los conocíamos, pero tendemos a no leer los términos y condiciones que nos ofrecen las páginas, las aplicaciones, a no leerlos porque o el vocabulario es algo complicado para nosotros o algo tedioso o se nos hace muy fácil darle nada más el clic y aceptar todo lo que nos plantean en esos términos y condiciones. Entonces yo creo que sí los conocía, pero no conozco cuáles son mis derechos, hasta dónde llegan y hasta dónde puede la otra empresa o la aplicación
empezar sus derechos también. Exactamente, ¿en dónde inician y dónde terminan? Sí. O sea, sí estaba consciente de aquellos derechos, de estos derechos, pero ¿cuáles son? ¿No? Exactamente. ¿Estás de acuerdo, no? Sí. Creo que esa es como la interrogación de todos. Sí, es la pregunta sí, tengo mis principal. derechos, pero te voy a denunciar, pero no, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿No? Si no conocemos no sé ni nuestros por qué. derechos, no podemos defenderlos. Exactamente. Y por eso hoy estamos aquí para platicar de ellos. Danae, ¿tú qué piensas? Sí. ¿Ya habías escuchado? Yo no. Sin embargo, como dice, la verdad, siento que es algo que ya sabemos, sin embargo, no con el nombre derechos digitales. Es algo que pues ya tenemos el chip, por decirlo así, del respeto, entre más cosas. Entonces sí, quizá no lo había escuchado con ese nombre, sin embargo, creo que está alrededor de las redes sociales. De todos nosotros. Sí, de todos. Perfecto, Danae, muchas gracias. ¿Alguna vez han sentido que sus derechos fueron vulnerados en su vida en línea? ¿Cómo y por qué? Ismael. Realmente no he tenido así el gran problema que me hayan violado así los derechos. Sin embargo, hubo una ocasión en una página digital que no querían, querían hacer mal uso de mis datos personales. Y pues yo estaba así viendo qué podía hacer, investigando al respecto sobre, pues, qué hago en estos casos, ¿no? Y pues sí me pedían, no, pues que tengo que tener pruebas de cómo están utilizando mi información al respecto. Afortunadamente sí lo pude resolver, envié correos a algunas instituciones para que me pudieran ayudar y no salió más, todo resultó bien. Fue rápido, una semana ya estaba resuelto el asunto. En una semana ya estaba resuelto. Sí. Pero, por ejemplo, ahora te pongo, no sé, con estas nuevas políticas de WhatsApp, que autorizamos lo de las cookies, por ejemplo, sí, ¿no? Damos autorización a nuestra información. Sí, cada vez que nosotros instalamos una aplicación o queremos hacer uso de algún servicio que ofrezcan algunas plataformas, pues normalmente nos piden requisitos y pues yo, en lo personal, nunca los leo. Me lo paso así seguido porque de todos modos, aunque los leyera, pues yo sé que si no los acepto, pues no me van a otorgar el servicio. Aunque sí es muy importante conocer primero qué plataforma es, si es de confianza, porque igual no sabes lo que estás aceptando. Y pues sí es un error creo que de muchas personas, pero pues es un error igual mío, donde no estoy leyendo realmente y yo aceptar, sí, adiós. Eso es todo lo que yo analizo en esos casos. Perfecto. Gracias, Ismael. A ti. El Internet es considerado un bien común de la humanidad. Por lo tanto, tenemos que aprender a llevar una convivencia en línea y benéfica para todas y todos. Los derechos digitales nos ayudan a lograrlo. Así que mientras vamos a una pausa, les pedimos que nos compartan otros derechos digitales que conozcan. Comenten en las redes sociales que están viendo en pantalla con el hashtag Ingéniatelas. ¡Volvemos! Y regresamos a Ingéniatelas. Gracias por continuar conmigo y nuestros invitados. Hablemos ahora de los alcances que tienen los derechos digitales en nuestras vidas para que vayamos entendiendo la importancia de reconocerlos y de ejercerlos. ¿En qué situaciones los derechos digitales deben diferenciarse de los derechos humanos? ¿Pueden darnos algunos ejemplos en el que los derechos humanos no alcancen a hacer justicia y se requiera de derechos específicos para casos de la vida digital? Elisa. Yo creo que en la parte de protección a la identidad, porque a lo mejor cuando vas en la vida cotidiana, pues si das tu opinión probablemente y no puedas darla de forma anónima, de forma que respeten tu identidad, ¿no? Pero atrás de un celular, de una aplicación, poder difundir información que sea verídica o objetiva, puedes dar tu opinión y sin que sea vulnerada o sin que tengas alguna represalia o algún problema con otra persona. Sería el derecho al anonimato, y hacer este cambio de realmente saber quién es esta persona. Sí, y cuando en realidad en la vida real lo más cercano que podemos hacer, por ejemplo, son las marchas o alguna conferencia, hablar de lo que piensas objetivamente, pero siempre existe ese riesgo de que tengas algún problema con alguna institución, persona, algún problema pues de alguien que no coincida con tu forma de pensar.
Perfecto, recibido. Entonces, anonimato y libertad de expresión. Sí. Perfecto. Hay algunas diferencias. Sí, pero yo creo que también ahí se debe de respetar hasta qué punto es libertad de expresión. Yo digo que la libertad de expresión debe de ser objetiva, ¿no? Si vas a dar tu libertad de expresión, debes de ser objetiva, así sea en la vida real o sea en la vida digital. La vida real y digital, claro. Está. Perfecto. Sí. Muchas gracias, Elisa. Danae, ¿qué piensas? ¿Qué tipo de derecho crees que debe haber diferencias en los derechos físicos y en los derechos digitales? Pues comparto igual opinión. Creo que esto tiene más que ver con la línea que separa nuestra vida personal y nuestra vida en línea. Creo que todos actuamos distinto en cada entorno. Entonces, ¿qué tanto estás compartiendo en tus redes? Y esto habla, por ejemplo, si compartes tu dirección, ya desde ahí ya va más allá de solo derechos digitales, porque ya se está volviendo más personal. Entonces, creo que tiene que ver con eso. No, y este derecho, no sé si les ha pasado cuando les dan un volante o cuando insisten en darles algún tipo de servicio, que toma el flyer, toma la promoción, ¿no? Sí, tú puedes decir, no, ahí está, ¿no? Sí, claro. Y ahí termina, ¿no? El derecho, este tipo de acción. Pero en los derechos digitales, cuando te llegan con algún tipo de promoción, insisten tanto, y las cookies, por ejemplo, y las aceptas, y dices, Dios mío. Correos spam. Es ya acoso prácticamente, ¿no? Hasta tu número telefónico luego y que no sabes ni dónde lo pusiste, pero te llegan llamadas de no sé dónde para ofrecerte cualquier servicio. Quiere cambiarse a nuestra compañía. ¿Cómo te di mi contacto, no? Ajá. Y ahí ya se está infringiendo pues, a nuestra privacidad, el derecho a la privacidad. Claro. Tomando en cuenta que Internet es una red global, regulada pero no restringida a las leyes de algún país, ¿es necesario que todos los países lleguen a un consenso sobre los derechos digitales? Es decir, ¿los derechos digitales deberían ser universales tal como los derechos humanos o cada país o región debería decidir específicamente sus derechos? ¿Y por qué? Uy, pues es muy buena pregunta, pero creo que es interesante aquí saber, los derechos humanos son universales. Claro. Pero por ende, ¿deberían ser también los derechos digitales universales? Pues yo considero que sí, porque son las mismas plataformas, son las mismas herramientas las que se utilizan las personas. Considero que lo más justo sería que todos tuvieran los mismos derechos de utilizarla, ¿no? Hay pocos ejemplos de países que tienen muy bien regulado el uso de las redes sociales, ¿no? Como en China, que casi hay muy poca libertad de expresión. No puedes hacer memes sobre tu presidente ahí porque ahí sí es cárcel mínimo, entre otras implicaciones. O muerte en el caso de Corea del Norte. Sí, en Corea del Norte es muy difícil que alguien tenga así redes sociales, por lo que sé. Pero sí, yo considero que mientras sean las mismas herramientas, mientras sean las mismas plataformas, todos deberían tener los mismos derechos. Y mientras se respete. Claro. ¿No? ¿Tú qué piensas, Elisa? Yo creo que también, porque a veces instalas aplicaciones que son de otros países o te metes a páginas que son de otros países. Y si tú proteges bien tus derechos aquí y te vas metiendo a esas páginas, pues prácticamente ya... Ahora sí que no hay derechos por los cuales tú tengas que alegar. ¿Cuál es decir, tengo tales derechos? Porque no son universales. No todos los países tienen las mismas reglas y las mismas condiciones. Entonces sí deberían tradiciones también. También tradiciones. ¿No? Podemos basarnos también de ahí. Deberíamos de generalizar un poco en cuáles son las necesidades de cada país y por qué entre ellos digitalmente necesitan interactuar. Exactamente, y que sean específicamente algunos derechos, como es la libertad de expresión, como es la libertad de privacidad también, ¿no? O desde el acceso mismo, desde que todos tengamos acceso a la vida digital. A la comunicación. Porque pues actualmente en la pandemia ya se está viendo que la mayoría hay varias comunidades que todavía no tienen este acceso, aunque es un derecho tanto digital, ¿no? Y ahorita hasta hay un derecho que se cruza ahí, que es el de la educación, ¿no? ¿Cómo llegas la educación a comunidades donde no hay ni siquiera internet? Exactamente. Y ahora con la pandemia, sí. Donde ahora las escuelas estaban totalmente cerradas. ¿Cómo les facilitamos, cómo damos el acceso? Sí, la comunicación digital nos benefició mucho. Gracias a eso, pues hay plataformas para conectarnos y ahí todos en línea, platicando y tomando las clases, ¿no? Es un poco más eficiente, tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero claro, muy buenas plataformas. Perfecto, muchas gracias. ¿Tú qué piensas, Danae? Cuéntame. Pues
Sí, creo que las redes sociales son globales porque los derechos no lo serían. Entonces, sí, creo que van de la mano. El Internet es un mundo muy distinto y creo que igual se tienen que impartir ahí esos derechos para que así todas las personas, exista una buena comunidad ahí, básicamente. Y global, sí, ¿no? Mundial. ¿Por qué creen que en México no se ha logrado todavía definir plenamente cuáles son nuestros derechos digitales? ¿Cómo se ejercen y cómo debemos defenderlos? Elisa. Porque precisamente a veces ni siquiera conocemos cuáles son los derechos digitales. Incluso hasta para definir tecnología, en ocasiones ni siquiera sabemos qué es la tecnología. Entonces también nos hace falta a nosotros, si vamos a exigir cuáles son nuestros derechos digitales, conocer que tenemos derechos digitales y cuáles son. Primero informarnos, como decíamos, ¿no? Luego aceptamos términos y condiciones que ni sabemos cuáles son. Y después nos queremos quejar porque nos llega publicidad que no deseamos cuando nosotros aceptamos las cookies, aceptamos los términos. Las llamadas. No. Las llamadas, aceptamos estos términos sin darnos cuenta que son nuestros derechos y que tú mismo aceptaste que pasar esa barrera, ¿no? Entonces yo creo que en México es más también de nosotros informarnos, de saber y utilizar responsablemente toda la vida digital. De acuerdo, entonces estamos de acuerdo que es la información. ¿Tú qué piensas, Nay? Sí. Es la información, la falta de información por la cual nuestro país todavía no conoce bien sus derechos digitales, la mayoría de su gente, su sociedad. Pues en general, yo creo que México por algo es un tercer mundo, entonces hace falta muchísimo. Y en cuanto al Internet y todo este nuevo mundo, creo que México poco a poco va dando un paso, por ejemplo, en esta ocasión, con las escuelas, que sea en línea, todo esto es un avance, que se estén también regalando internet gratuito en distintas zonas de la ciudad, entonces es algo que va poco a poco, sin embargo, creo que sí es muy importante y muy necesario porque ya estamos en otra época que es muy tecnológica, entonces creo que en México aún le falta, sin embargo es muy necesario. Pero ya está en proceso, ya está en camino. Sí, está en proceso. Aparte, no nos acostumbran, o sea, cuando llegas tú y compras un celular o una computadora, no te dicen, ok, toma, estos son tus derechos. Así es, justamente un librito, ¿no? Pero casi te fuerzan a contratar un servicio de internet, ¿no? O una telefonía, pero no te dicen, oye, ¿conoces tus derechos? Ni tampoco las telefonías cuando vas. No lo dicen. A lo mejor y te ponen tus términos y condiciones, pero en letra pequeña, ¿no? Aplican la típica, pero tú no los lees. Entonces, también es eso. Cuando vas y adquieres, es una cuestión más económica. No tanto las aplicaciones, es una cuestión económica como cuando adquieres un dispositivo móvil. Perfecto. Sí, son cosas que totalmente ignoramos. Es momento de ir al siguiente corte. No sin antes invitarles a hacer un repaso de su vida digital. ¿Qué experiencias han tenido ustedes con los derechos digitales? ¿Conocen los mecanismos para ejercerlos? Déjenos sus opiniones a través de las redes sociales y compartan con el resto del público sus conocimientos utilizando el hashtag Ingéniatelas. Es muy importante para nosotros comenzar el diálogo y hacer comunidad. Estamos en Ingéniatelas, listos para continuar dialogando sobre los derechos digitales, dentro de los cuales existen los llamados derechos ARCO. Son 4 y protegen específicamente nuestros datos personales. Acceso, que es el derecho a saber quién y cómo se dispone de nuestros datos. Rectificación, con el que podemos actualizar o cambiar los datos incompletos o inexactos. Cancelación, para eliminar nuestros datos cuando dejemos de usar un servicio o este no cumple sus disposiciones. Y oposición, que evita el uso de nuestros datos para fines que no hemos consentido. Ustedes pueden hacer valer sus derechos ARCO en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas correspondiente a su entidad federativa. Ahora continuemos. ¿En qué circunstancias nos pueden servir los derechos ARCO? Ismael. Bueno, por ejemplo, cuando una aplicación, una organización o una industria está utilizando o hace un mal uso de tus datos personales sin tu consentimiento, pues podemos recurrir a estas instituciones para decir, ¿saben qué? Están utilizando mi información de manera inadecuada.
y obviamente también presentar pruebas de lo que estamos diciendo, ¿no? En esas circunstancias, los encargados de los derechos ARCO deberían hacer algo al respecto, ¿verdad? Porque es nuestro derecho que nuestra información personal se utilice de manera adecuada y con nuestro consentimiento. No, y ser conscientes de que existen organizaciones, colectivos que van a hacer valer nuestros derechos digitales. Por ejemplo, Elisa, ¿tú conocías sobre los derechos ARCO? Sí, de hecho, en mi universidad hay una página que es para transparencia y es donde la universidad usa ella sus derechos ARCO como institución, ¿no? Como universidad. Es donde te da el acceso a la información para que conozcas tanto dónde se está gastando los presupuestos como quiénes están en sus maestros, quiénes están en los salarios, a dónde se destina cada cosa. Y es donde ahí también te dan el derecho a conocer la información de tu universidad. Y hay varias instituciones que tienen estas páginas de transparencia donde los derechos ARCO sirven hasta para la persona que los consulta como la persona que los está publicando. De acuerdo. ¿Y tú qué piensas, Nay? Sí, pues se me hacen muy importantes y nos ayudan mucho. Bueno, no sé si les ha tocado que cuando buscamos por internet alguna información para alguna tarea, queremos leer más y tenemos que aceptar ciertos términos. Entonces, estamos acostumbrados a aceptar varias veces cosas. Entonces, quizá cuando no estemos de acuerdo en algo, podamos utilizarlos con completa libertad, ya que son parte de... Elisa, y por ejemplo, ahora que mencionabas este acceso a la información, ¿tú has sufrido, has sido también vulnerada por algún tipo de que obtienen mis datos, derechos digitales? Obtienen mis datos. Ya me ha pasado, incluso por la escuela una vez me llegó que en la escuela, en la vida cotidiana, me dijeron tienes que contestar este examen. Y contestamos el examen todos, llenamos nuestros datos. Supuestamente nada más era para cuestiones de la escuela. Información, ¿no? De la escuela, nada más para tener un registro. Y después nos iban llegando publicidad de universidades y marcando y marcando y marcando. Y siguen marcando hasta la fecha, aunque les diga que ya estoy estudiando. Y entonces, 2 carreras. Ahí con quién me quejo. Fue en mi vida cotidiana, fue por parte de la escuela, fue obligación de que yo llenara porque tenía que llenar el examen. Y violentaron mis derechos digitales cuando en mi vida cotidiana yo llené algo que fue por obligación, fue por mi educación. Entonces ahí es donde yo no conocía los derechos digitales y dije, ¿con quién me quejo, no? Actualmente yo ya reporté el número y fue como pude detenerlo. Pero si hubiera conocido los derechos digitales, hubiera puesto en práctica y hubiera ido a estas instituciones que protegen los derechos, tanto ARCO como los derechos digitales. Digitales, es correcto. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Elisa. ¿Cuáles o cómo deberían ser las sanciones para los ciberdelitos o situaciones que atentan contra los derechos digitales? ¿Las penas deberían ser las mismas? ¿Infringen los derechos digitales? ¿Tú qué piensas, Danay? Yo creería que sí. Entre más grave, pues más fuerte, porque al final del día, aunque sí son 2 vidas distintas, por decirlo así, el mundo digital es muy distinto al de aquí, creo que tenemos las mismas libertades, hablamos de derechos, también ahí tenemos derechos, entonces, ¿por qué las sanciones serían distintas? Al final del día creo que si haces algo mal, lo mereces, y si tú sabes que estás bien, haciendo cosas bien y utilizando bien las plataformas, pues no deberías de temerle a nada. Exactamente, no debería haber algún tipo de temor, ¿no? ¿Tú qué piensas, Elisa? Aparte, detrás de estas páginas que luego pueden violentar tus derechos digitales, no hay solo una persona. Hay varias y hay instituciones y que ellos conocen los derechos, ¿no? Entonces, que tiene uno como consumidor de servicios y también como visitante de las páginas. Entonces, yo creo que deberían de ser las mismas porque hay varias personas. No sirve que le pongas el alto como a una sola persona cuando son muchísimas personas. Que lleva el nombre de un grupo, tal vez, una institución. Sí, y son muchísimas y entonces no sirve que pongas como una sanción muy pequeña porque solo una persona estaba manejando la página cuando otra va a venir y volver a hacer lo mismo. Es correcto. Muchas gracias, Elisa. ¿Tú qué piensas, Ismael? Pues yo creo que depende, porque depende de la gravedad del delito que se haya provocado, ¿no? Porque no es lo mismo hackear una página, una cuenta de una persona X, digamos, en Facebook, que pues hackear una cuenta principal del gobierno estadounidense, ¿verdad? No es lo mismo como
comparto también sus opiniones de que a veces no solo es una persona la que está detrás de todo, pero yo creo que sí es importante saber quién es el líder, digamos, de la organización que está violentando esto, porque él es el que está al mando, podríamos decirlo, y a él es el que se le debe dar una buena sanción. Una sanción, claro. Sí, y pues he visto muchos casos, ¿no? De hackers que hackearon tal cuenta de banco, que robaron tantos millones, información del gobierno, y pues lo mínimo que les han dado pues es cárcel, y no de pocos años, de bastantes. De bastantes. Incluso más años de personas que han pues asesinado a otras personas, ¿no? Asesinos incluso. Perfecto. Acoso, ¿no? Sí. Realmente han provocado incluso, no solamente igual una acción física, sino han provocado que personas desafortunadamente se hayan quitado la vida. Claro. ¿No? ¿No es así? Bueno, sí. Estoy seguro de que con estos consejos e información estamos listos para hacer conciencia de los derechos digitales. Yo les invito a poner atención en cómo funcionan durante su rutina digital de cada día. Con esto damos por terminado el programa. Gracias a Ismael. Gracias a ti. Sí, bueno, primero que nada, gracias y muchas gracias por compartir sus opiniones. Es muy divertido saber qué opinan los demás de los mismos temas, y cuando hay un comentario o una opinión distinta, igual debatirlo se me hace muy importante. Así creamos más retroalimentación y aprendemos muchas cosas que no sabía, ¿no? Es un tema nuevo para mí, los derechos digitales, y con ustedes que parece que tienen muy buena noción de estos derechos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Ismael. Elisa, sí, cuéntame, gracias por la invitación. ¿Con qué te vas? Pues yo creo que ya aprendí un poco más de que debemos usar conscientemente todas nuestras aplicaciones y nuestros dispositivos para conocer y exigir la aplicación de nuestros derechos digitales. Así es, pero muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Danae, cuéntame. Pues muy emocionada por esto, muchas gracias por la invitación, y también me lleva un gran momento porque fue mucha información que quizá varios de nosotros no conocíamos, entonces muy feliz, muchas gracias. Y es muy importante conocerla para así poder pues exigir nuestros derechos, ¿no? digitales. Si no conocemos nuestros derechos, pues no podemos darlos a respetar, no podemos juntar personas que digan, ¿saben qué? Nuestros derechos están siendo violentados, ¿no? ¿Con quién nos quejamos? Si no sabemos ni cuáles derechos. Ni con quién, ni cuáles son, ni con quién. Sí, y a veces mucho entran en la ignorancia, ¿no? Ni sé qué derechos, no sabía, de hecho apenas lo de marcar, que nos manden correos de publicidad y eso. O sea, no sabía que eso era una violación de los derechos. Claro. Yo se me hacía tan normal que digo, pues un anuncio X como siempre, ¿no? No, pero hay que estar conscientes, realmente. Sí. Gracias, Ismael. No me queda más que agradecer también al público que nos acompañó desde lejos. Nos veremos muy pronto en el siguiente episodio de Ingéniatelas. Hasta entonces.